¿Qué tal? Buen día tengan a todos los oyentes. El día de hoy presentaremos una ponencia para la Mesa de Psicología Social dentro del primer Congreso Internacional de Psicología, Nuevos Desafíos, Retos y Riesgos. Su servidor, Ricardo Acosta Torres, profesor de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario UTEC. El día de hoy vamos a presentar la ponencia titulada Narrativas sociales y psicología social alrededor del discurso político en las elecciones de México para presidente en el 2024. Como introducción, tenemos que comentar que las elecciones de México en este 2024 fueron protagonizadas por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por la maestra Xochitl Gálvez Ruiz y por el doctor Jorge Álvarez Maínez. Fueron las tres candidaturas que tuvieron a bien presentarse a las elecciones presidenciales, para lo cual es bueno identificar dentro de este discurso que vamos a trabajar con cosas que tienen que ver con la psicología social, porque reconocemos que es clave para entender cómo se generaron narrativas alrededor de la percepción y el comportamiento de los votantes. Ello nos planteamos un objetivo general, que era el análisis del impacto de las narrativas sociales y el discurso político en las redes sociales sobre el comportamiento electoral de las elecciones presidenciales de México en este año, utilizando obviamente perspectivas desde la psicología social. Adquirimos también objetivos específicos como examinar las narrativas predominantes en redes sociales durante toda la campaña y su relación con la percepción pública de los candidatos, que tanto en las redes sociales se comentaba una narrativa y en la calle se comentaba otra narrativa. Hay construcción y diferenciación entre ambas. Además, identificamos como un objetivo específico el tener que identificar los temas y mensajes más compartidos y discutidos tanto en Twitter o X, Facebook e Instagram como las principales redes por las cuales los candidatos permeaban con su información y también, obviamente, sus seguidores. ¿Qué metodología utilizamos para esta investigación? Empleamos el análisis del discurso y el análisis de las narrativas. Con estas dos metodologías hicimos una triangulación de datos. Primero, dentro del análisis del discurso, hicimos una recopilación de datos. Esta recopilación de datos fue una muestra de discursos, entrevistas, los debates y publicaciones, tweets o mensajes post dentro de las redes sociales de los tres candidatos desde el inicio de la campaña hasta el día de la elección. Vimos cómo manejaban sus discursos dentro de las redes, pero también dentro de la televisión y los medios impresos. Además, hicimos lo que se conoce como codificación análisis, donde utilizamos inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, para codificar los textos que habíamos adquirido a partir del análisis y con ello identificamos cuáles eran los temas recurrentes que los candidatos hacían referencia, qué palabras clave utilizaban y cuáles fueron los patrones de lenguaje más usados en los candidatos. Esto es, cómo hablaban y hacia qué públicos hablaban. Esto nos llevó a también realizar los análisis de narrativas, donde teníamos que identificar las principales narrativas, donde se revisaron estas narrativas cuando vimos publicaciones y comentarios en redes sociales, noticias, foros, y con ello identificamos cuáles eran las principales narrativas de los candidatos, identificando que en una campaña política se vuelve de manera obligatoria que los candidatos formulen narrativas. Además, dentro de este análisis de las narrativas se utilizó el análisis de redes sociales, el SNA, para mapear la difusión de las narrativas en plataformas digitales, identificando cuáles eran los nodos clave como influencers o líderes de opinión. Esto es, identificamos cuáles eran específicamente los líderes de opinión o influencers que hablaban bien de cuál candidato. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estos líderes de opinión podían hablar con dos frentes. Desde el frente de que de manera natural apoyaran alguna candidatura o desde el frente donde eran pagados por esa candidatura, aunque existe una tercera opción donde fueran totalmente neutrales. La realidad es que la mayoría de las veces había dentro de los líderes de opinión influencers una línea muy marcada hacia qué candidatura apoyaban, de manera soterrada en algunos casos, pero de manera excesivamente clara en algunos otros. De ahí se realiza la triangulación de los datos, donde se comparan primero los análisis del discurso, así como las análisis de las narrativas,
Hay que identificar que el análisis del discurso es uno, el análisis de las narrativas es otro. ¿Por qué? Porque el discurso se construye a partir de lo que se publica por parte de los candidatos y las narrativas van acompañadas de un trasfondo que se conoce como el storytelling del candidato. Y había que hacer esta triangulación de los datos para identificar cuál era el valor desde la psicología social y el impacto que tuvieron para la toma de decisiones sobre por qué candidatura votar o por cuál candidatura no votar. Esto nos genera obviamente una discusión. ¿Cuál es la discusión? Pues que los resultados subrayan la importancia de las narrativas sociales y el discurso político en estas elecciones. Esto es, de la mano de la candidatura tenía que haber una narrativa. Las redes sociales en este sentido jugaron un papel central en la diseminación de las narrativas, porque gracias a esa diseminación de narrativas fue como se fueron produciendo efectivamente el statu quo, la opinión pública. De ahí también identificar que la polarización y las cámaras de eco limitaron el diálogo constructivo y profundizaron las divisiones sociales. Las cámaras de eco que generan las redes sociales fueron muy poderosas. Por eso hubo candidaturas como la candidatura específicamente de Xochitl Gálvez, que pensaban que la diferencia con la candidata que resultó electa era muy pequeña, cuando en realidad era técnicamente del doble. ¿Por qué? Porque la cámara de eco te repetía que había la posibilidad de ganar, cuando en sentido estricto nunca hubo esta posibilidad de ganar. Por eso es importante resaltar que la psicología social nos va a ayudar para entender cómo las narrativas afectaron las decisiones de los votantes, destacando el poder de las emociones y la identidad grupal. Hubo narrativas como las narrativas gubernamentales, donde el agradecimiento al actual presidente Andrés Manuel López Obrador por los programas sociales reeditó perfectamente en la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la narrativa de Claudia Sheinbaum iba encaminada a la continuidad, y una narrativa de continuidad para alguien que recibe un programa social se volvía verdaderamente necesario. ¿Por qué? Porque apelar a la emoción de que mantenga mi beca, mantenga mi ayuda social, era verdaderamente importante para poder generar esa vorágine de votos con las que terminó ganando la candidata Claudia Sheinbaum. Además, ¿qué resultados les presentamos? Pues hubo una dominancia en las narrativas en redes sociales por parte de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ese perfil técnico profesional que mantuvo con esa narrativa de profesional fue lo que se mantuvo en todas las esferas y estratos sociales, porque logró esa efectividad y presencia con esas dos narrativas importantes: la narrativa de la continuidad y la narrativa de la justicia social, que son narrativas en alguna medida heredadas del anterior presidente, pero que las posicionaron como una necesidad para el pueblo mexicano. Además, por su parte, tanto Xochitl Gálvez como Álvarez Maínez captaron menos la atención y su difusión en el sentido de las narrativas, porque por una parte Álvarez Maínez tuvo un cierto éxito en redes sociales, sobre todo con los jóvenes, por toda esa vorágine que hay detrás de Álvarez Maínez, que tiene que ver con la producción de sus redes sociales, unas redes sociales bien producidas, a diferencia de lo que pasó con Xochitl Gálvez, que nunca pudieron dar con la imagen narrativa de las redes sociales para ella, de acuerdo a su edad, a su posición y a su visión ideológica. Además, en lo que respecta a las estrategias de comunicación eficaces, vemos que Sheinbaum utilizó una estrategia que emocionalmente era más resonante. ¿Por qué? Porque apelaba en el primero a la esperanza de la continuidad, a la de seguir haciendo de un México mejor con los números que presenta actualmente López Obrador, y de la mano con la bandera de la inclusión, al ser el partido que en el espectro político está más a la izquierda, o en los grupos de partidos más a la izquierda. Esa inclusión, sobre todo para grupos que necesitan de esa inclusión, se veía esa continuidad. Por su parte, tanto Gálvez como Álvarez Maínez no lograron contrarrestar esta narrativa, sobre todo la de continuidad. ¿Por qué? Porque, como dicen, lo que está bien hecho no tenemos por qué cambiarlo. El tema es que más allá de que esté o no bien el gobierno de López Obrador, imperó la narrativa de que está bien el gobierno de López Obrador. Y luego, cuando hablamos de la polarización que se genera en México y las cámaras de eco,
vemos una alta polarización y un agrupamiento de cámaras de eco que limitaron el diálogo intergrupal. Por eso las personas que apoyaban a Xochitl Gálvez del inicio a fin no lograron convencer a los otros, ni tampoco los de Álvarez Maínez, a diferencia de lo que pasó con el caso concreto de Claudia Sheinbaum, que logró más de 5 millones de votos respecto a López Obrador 6 años atrás. ¿Qué conclusiones llegamos? Que Claudia Sheinbaum consolidó su victoria por esta estrategia de comunicación eficaz que apeló a las emociones, sobre todo de la continuidad, utilizando las redes sociales de manera adecuada para conectar con los votantes que ahí habitan, además de lo que pasaba en calle. Las narrativas de continuidad y justicia social fueron la clave del éxito porque al final dieron todos los recursos para que los votos hiciera que Claudia Sheinbaum tuviera más del doble respecto a su más cercana perseguidora. Los desafíos de la polarización y las cámaras de eco sugieren una necesidad de estrategias de comunicación más inclusivas y equilibradas. ¿A qué vamos con esto? Que cualquier persona que haga comunicación política tiene que saber que va a gobernar a todos, incluidas aquellas personas que no piensan como tú, y no puedes recluirte en una cámara de eco, no puedes recluirte en tu burbuja, porque más allá de tu estrato social, de tu economía, existe millones de personas que están en realidad diferentes a la tuya y de los cuales no se atendieron por parte de las otras dos candidaturas. En este sentido, se ve un trabajo más equilibrado, mejor manejado por parte de las narrativas que posicionó en todos los estratos sociales Claudia Sheinbaum. También identificar cómo la psicología social nos ofrece valiosas herramientas para entender la influencia de estas narrativas, cómo abrazamos las narrativas de manera que las hacemos propias y pareciera que siempre hemos vivido con ellas. ¿Por qué? Porque eso nos hace que la influencia de las narrativas en la percepción y comportamiento de los votantes pues proporcione una base sólida para futuras investigaciones y estrategias políticas en la era digital. Esto es, la invitación es que para cualquier persona que se dedique a la asesoría política en un futuro, siempre, siempre, siempre tome en cuenta a la totalidad del espectro de los votantes. Esto fue nuestra ponencia para el primer Congreso Internacional de Psicología. Mi nombre es Ricardo Acosta Torres. Cualquier comunicación que quieran hacer con un servidor, cuenten con la posibilidad de escribirme y que sigan teniendo excelente día.